Bueno, entonces si quieren empezamos, ¿les parece bien? Aquí estoy. Bueno. Sí. Bueno, quedamos en que yo, entonces. Mi compañero me mencionó que trabaja en el medio llamado México Social. Sí. Entonces, puedo empezar preguntando cuánto tiempo lleva trabajando en este medio. En México Social desde que nació el proyecto. Hace ya 10 años, se cumplieron 10 años en julio. Ya del siguiente julio se cumplirían los 11. Y pues empezamos como un medio digital durante 6 meses en 2010 y en 2011, en enero, empezamos a imprimir. Duramos 6 años siendo una revista impresa. Yo he estado ahí desde el surgimiento del proyecto. Okay. ¿Cuál es el nivel de visitas al mes en sus 3 medios? Porque pues están en Canal 11, en Excelsior y en su página, ¿no? Entonces, ¿cuántas visitas tienen? Y también, ¿cuál de esos 3 es el que más, pues sí, en el que más tienen visitas? Es Canal 11. Bueno, está la revista. Uh-huh. ¿Cuáles 3 tienes tú? Canal 11, la revista, ¿y qué otra? Perdón. Excelsior y pues su página. Okay. Sí, porque lo de Canal 11 se mide más bien con el rating del programa. Esa cifra no la tendría, pero sí está en un rating promedio con el resto de los programas de la barra de opinión, que es en el que pertenece en Canal 11. En Excelsior tampoco, porque finalmente son cifras internas del periódico de quien maneje pues las estadísticas del Excelsior en específico. Las que nosotros tenemos son las de México Social en específico, nuestro portal web, que sería pues sí, de alguna manera la revista electrónica, y estamos pues con un promedio de 80,000 visitas mensuales, más o menos, de los últimos, del último año es lo que estamos, es lo que se está promediando. Ok, más o menos México Social, ¿cómo es que nació? Vaya, ¿cómo surgió esa idea de este medio? Surgió porque nuestro director es Mario Luis Fuentes. Él dirigía, él fue director del IMSS y ocupó varios cargos públicos, también estuvo en el DIF. Y él después, a partir del año 2000, hizo una ONG que se llama CEIDAS, es el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Y a partir de la fundación de CEIDAS, México Social, la idea de México Social surge más o menos en 2007, cuando empieza la plana en Excelsior, que es lo primerito que empieza de México Social. En 2000 surge CEIDAS y a partir de 2007 se empieza a publicar México Social en Excelsior, que es una columna que sale todos los martes y que está firmada por CEIDAS y por el maestro Mario Luis Fuentes. Y a raíz de esta publicación surge la idea de llevarla a algo propio de CEIDAS, donde se puedan pues sintetizar todas estas visiones, no solo lo que semana a semana va plasmando en la plana de Excelsior, sino de diferentes expertos, armar una revista. Desde 2007 se tiene esta idea, pero finalmente pasan algunos años en lo que se puede coordinar el equipo, y es hasta 2010 que ya finalmente se lanza el proyecto. Que la idea es eso, o sea, la agenda del CEIDAS es la agenda social, la cuestión social, todos los temas de los grupos vulnerables, la pobreza, la población indígena, las mujeres, violencia de género. Lo importante era como poner en el centro lo social. Esa es básicamente la idea del maestro Fuentes y de Saúl Arellano, que es el director editorial del proyecto. ¿Qué funciones llevas a cabo como correctora? Pues mira, a lo largo de estos 10 años siempre he hecho la corrección de estilo y finalmente pues dentro de la revista impresa o dentro de la revista digital pues también he estado cumpliendo otras funciones. La corrección es de cajón para nosotros, para mí en específico.
para los contenidos, porque finalmente llegan todos los textos y pues hay que leerlos, hay que afinar los detalles, hay que checar ortografía, hay que homologar algunas cosas. En otras funciones también soy redactora, y en la revista impresa también cumplía la función de coordinadora editorial, y en la digital también editora web. Entonces sí, es como muchas funciones, pero dentro de todas está la base de la corrección, porque finalmente los textos tienen que salir bien, y pues eso hay que echarle un ojo. Y finalmente pues somos un medio, en cuanto a lo que es el portal, pues relativamente pequeño, o sea, no somos demasiado, o sea, están nuestros colaboradores, hasta quienes nos mandan los textos, pero el equipo no es tan grande, entonces finalmente es una función que yo puedo asumir sin ningún problema, para que los textos salgan lo más limpios posible. ¿Dentro de México Social tú eres la única correctora o hay alguien más que sea corrector? No, nada más yo. Ok. ¿Y cómo te organizas para, pues sí, para corregir los textos? Pues finalmente, como nos van llegando a lo largo de la semana, y aparte los que se van produciendo de forma interna, pues hay una tanda de unos 3 o 4 al día que se revisan. Y finalmente se revisa principalmente en el documento de Word. Se hacen algunas veces sí se llegan a cotejar con los autores, sobre todo para que no haya ningún cambio o que quede bien la intención, porque hay veces que la redacción es confusa, y entonces si tú le mueves, pues se puede cambiar la intención del autor, ¿no? No llega a pasar tanto, pero sí tienes que estar en contacto con ellos a decirle, bueno, aquí yo entiendo tal cosa, si es así, entonces le tengo que poner un punto, o tengo que poner esto, o le tendría que agregar lo otro, pero de entrada sí se recopilan los textos que van a salir al día siguiente, se revisan, y se lleva a cabo la corrección dentro del mismo Word, y cualquier comentario se está en contacto directo con los autores. ¿Y utilizas algún material de apoyo para Pues corregir? mira, muchísimo. La verdad es que esto de la ortografía, la redacción, y es algo que a mí me gusta muchísimo. Entonces, finalmente, lo que es de cajón es los diccionarios. O sea, bueno, supongo que ya ubican la Real Academia de la Lengua, pero, o sea, siempre, o sea, es como la gran rectora del lenguaje, pero, o sea, siempre tiene sus asegúnes, pues, ¿no? O sea, siempre hay cosas que se pueden cuestionar, o que no tienes que decir, si lo dice la RAE ya, y no. O sea, finalmente es lo primero que tienes que revisar, tener diccionarios a la mano. También está un sitio muy bueno que se llama Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente. Ese es un poquito más laxo, o sea, tú puedes, hay cosas que la RAE te prohíbe, o que la RAE es muy terminante a decirte, no, esto no es así. Fundeu te explica que en el uso, si es común, entonces está permitido, o no está mal, ¿no? A los correctores no nos gusta mucho decir es correcto o incorrecto, porque si haces como un bueno, malo, y te cierras, ¿no? Hay muchas vías. También, por ejemplo, pues hay muchos manuales. Hay manuales para periodistas. Hay uno de Beatriz Escalante. No sé, falleció apenas la semana pasada un profesor de la UAM muy reconocido que se llama Sandro Cohen. Él tiene un curso de redacción sin dolor y tiene varios escritos. Tiene tanto el libro de redacción sin dolor, que sería la teoría y los ejercicios, y aparte tiene varios libros sobre dudas, así de el típico con base en o en base a, o cómo se dice de una forma o de otra, y tiene varios, y bueno, también esos son mis materiales de consulta. Tengo bastante materiales de consulta de redacción, de ortografía, de diferentes autores, y siempre recurres. Incluso pertenezco también a una asociación que se fundó apenas el año pasado, que se llama Trabajadores de la Edición,
y estamos organizados con muchos otros correctores y tenemos obviamente el grupo de WhatsApp y de repente mandan a alguien de, oye, esta frase qué, ¿no? Y se arma un debate porque unos dicen que de cierta forma, otros de otra. O sea, siempre es muy interesante trabajar con el lenguaje y buscar la mejor manera de dejar las cosas. ¿Dirías que México Social tiene un estilo propio? Sí, porque yo sí, cuando leo otros medios o cuando busco información o cuando he redactado algo para algo que no sea México Social, sí noto la diferencia. O sea, México Social es muy serio. Sí tiene un estilo en cuanto al manejo de datos, en cuanto a al manejo de las fuentes. Es como una fusión entre lo académico y la divulgación. O sea, sí tiene un estilo propio. También, obviamente, tenemos textos de nuestros colaboradores que de repente salen del estilo de la casa, pero finalmente no tenemos un manual de estilo, pero finalmente pues tenemos solo una correctora. Entonces, pues sí se va afinando hacia un mismo lado, ¿no? O sea, tienes que respetar ciertas reglas o todo, por ejemplo, todo tiene que quedar lo más homologado posible. ¿Qué criterios llevas a cabo o qué No criterios escucho. tomas? No. ¿No? Ya te escucho. ¿Qué criterios tienes para poder manejar esa información y para las correcciones como tal? Pues son criterios que te vas forjando a lo largo de tu carrera, o sea, es eso mismo que les comento. O sea, yo con el caso del solo, que ya ven que tiene 10 años que ya no se le tiene que poner la tilde según la RAE, hay mucha gente que se resiste, muchos correctores, editores que se resisten y dicen no y lo siguen poniendo con la tilde. Entonces, por ejemplo, es eso, o sea, si yo decido ya no tildar, tiene que estar así el resto del material. A veces se nos va porque es demasiado, somos un equipo muy pequeño y se nos barre o no sé, ¿no? Pero sí, o sea, los criterios tienen que venir de fuentes oficiales y reconocidas, como son la RAE, como es Fundeu, como son autores, como son la Academia Mexicana de la Lengua, diccionarios, y siempre tiene que estar sustentado así. Yo no puedo inventar pues yo digo que no es así porque a mí no me gusta. No, o sea, yo tengo que sustentar cada una de las decisiones editoriales en información así de, bueno, mira, están estas dos opciones, casi siempre se decía así, un manual de estilo se crea así. Hay dos opciones de ponerlo, incluso, por ejemplo, los números, si van con letras o si van con número algunas cosas, ¿no? Primero tiene que ser una opción que exista, que te valide algún diccionario, alguna de las academias. Y en segunda, ya sobre esas 2, 3 opciones que existen, tú dices, bueno, o sea, nosotros nos vamos a ir con esta, porque tenemos que homologar a una sola forma. Entonces, si México Social decide que ya no se tilda solo, pues ya no se le pone en ninguno de los escritos. Que ahorita es todo un tema, por ejemplo, el tema del COVID, la COVID, con mayúsculas, con minúsculas, o sea, ahorita no hemos llegado como a un consenso porque todos lados va cambiando. Entonces, finalmente en algún punto se tiene que llegar, no, queremos que sea en femenino y queremos que sea en masculino y que sea todo en mayúsculas. Y entonces ya se tiene que homologar todos los contenidos, debe escribirse igual. También utilizas para las correcciones, ¿utilizas alguna simbología o...? Ay, esa se utiliza, que es la corrección ortotipográfica, se usa más cuando es algo impreso. Nosotros realmente lo que hemos llegado a usar es la herramienta de control de cambios. También, por ejemplo, en un PDF se pueden hacer este tipo de correcciones, pero nosotros no lo hemos utilizado. O sea, lo que usamos es, trabajamos sobre Word y se utiliza la herramienta de control de cambios y ya es sobre eso que los autores, cuando se les llega a regresar algún texto con comentarios, ya te van poniendo aprobado o
o así. No suele ser tan común esto de regresar los textos, tienen que tener demasiado, o sea, debe ser demasiado, a lo mejor confuso, con demasiados detalles, porque generalmente son cosas que se logran solucionar sin mayor problema, pues, ¿no? Pero sí, no hacemos corrección ortotipográfica. ¿Y tú eres la que llega a corregir también los titulares, además de los textos? ¿O Sí, no? sí. Oh, Sí, desde ese también es todo un tema, ¿no? Bueno, definir cuál es el título de las notas, ¿no? Le diríamos acá cabecear, cabecear las notas. ¿Cuáles son las características generales como gramaticales que se utilizan en los titulares? Pues puede ser, es que no sé si sea tanto gramatical, pero que sea conciso. O sea, obviamente, pues tiene que ser un título llamativo, tiene que tener sentido, porque muchas veces hay títulos que no lo tienen, que quizá les falta un verbo. Yo me acuerdo, yo en algún momento tomé un taller en el periódico Reforma y ellos, no sé si siga así, probablemente sí, pero ellos tenían la regla de que siempre empezara con un verbo. Cantó Pedrito Fernández en el Estadio Azteca. Siempre, o sea, era como así, cuando escriban su cabeza va a ser con un verbo. Esa es como la ley aquí. Con el tiempo te vas dando cuenta que ese era como un estilo del Reforma. Incluso, por ejemplo, en el manual, ellos sí tienen manual de estilo y no sé tampoco si siga, pero en aquel entonces, que era 2008, ellos escribían la palabra país con mayúscula. Entonces, cada que escribían esa palabra tenía que ir con mayúscula, o sea, algo en lo que, digamos, en México social no se usa, pues, ¿no? Pero sí, en un título es importante que haya, que concuerde, o sea, siempre tiene que concordar el verbo con el sujeto, que quede claro quién es el sujeto, porque, o sea, si no es muy confuso, o sea, un título te tiene que decir qué vas a leer y tiene que ser llamativo. Entonces tú puedes caer en el error de jugar con las palabras demasiado y quien quiere entrar en la nota entendió que, no sé, que estabas hablando de AMLO y en realidad te estabas refiriendo a Trump, o algo así. O sea, tiene que tener esa claridad del sujeto y la acción, me imagino, como la concordancia. De preferencia sí que sea conciso, o sea, un tabulador o bueno, una medida que no me acuerdo en dónde la vi, pero decía que era máximo unas 12 palabras y 12 ya son muchas, pero sí la idea es que sea y que diga en muy pocas palabras exactamente el contenido primordial de tu nota. O sea, si tu contenido es denunciar que, que por ejemplo, los migrantes están pasando hambre en la pandemia, eso es lo que pones, los migrantes pasan hambre en la pandemia. Y no te vas a lo mejor alargarlo de la ONU, dice que existen problemas en Latinoamérica, y ya cuando ves la nota habla sobre otra cosa. Entonces creo que es eso, que sea conciso, que quede claro, que concuerde todos los elementos de la oración y que realmente haga referencia al contenido principal de lo que quieres decir en tu nota. ok, y finalmente, ¿qué se premia más, por así decirlo, al momento de titular una nota? ¿La acción o podemos decir que declaración, vaya, lo que se dijo o lo que se hizo? Es que ahí depende, porque por ejemplo, si quien lo dijo es relevante, o sea, por ejemplo, si es, no sé, si la polémica es que diga la persona algo, o sea, por ejemplo, Trump dijo que esto es fraude, pues sí le das el énfasis a que fue Trump el que dijo. Y no pones, podría ser fraude. No sé, una cabeza que dice, es probable que exista fraude en las elecciones de Estados Unidos. A que si yo te pongo Trump afirma que fue fraude la elección, finalmente ahí sí es importante quién lo dijo. Si no, si por ejemplo es un informe de la ONU, un informe de la OMS o este,
o de alguna otra fuente oficial que vas a reportar, sí es más importante el contenido. 100 millones de niños padecen hambre. Y ya no importa que después, ya cuando entras a la nota, ya pones, el UNICEF dice que tantos niños, bla, bla, bla. Ya lo ves en el contenido de la nota, pero priorizarlo en la cabeza, solo si el personaje si es relevante que lo haya dicho el personaje. Eso sí, va el personaje solo en caso de que específicamente porque él lo dijo es relevante, ahí se prioriza. Si no, eso puede ir en el cuerpo y lo que pones es la información. Generalmente cuando son personajes como AMLO, políticos que están como en el centro de la opinión, generalmente pues es cuando se prioriza quién en vez del qué, ¿no? Ok, pues eso sería todo de la entrevista. Gracias Muchísimas por tu gracias por tu tiempo. tiempo. No, ¿de qué? Al contrario, no sé si necesitan más información o algo que igual te puedo mandar por correo o algo, tú me avisas, ¿va? Sí, Pero muchas gracias. no, gracias a ustedes. Ojalá saquemos 10 en el trabajo. Esperemos que sí, ahí me avisan después si quieren. Esperemos que sí, que les vaya Gracias. muy bien y gracias. Un gusto Gracias. conocerlos, chicos. Un gusto. Igual. Ya me salgo, un abrazo. Bye. Chao.